Federico, gracias por venir. No, un placer para mí estar acá. Arrancamos con esto que es más político, pero después nos metemos Sí. en la justicia más profunda. Sí. Hablar de indulto en un caso así, ¿qué te genera? Y que no es sano, porque los indultos son perdones que son un rasgo monárquico de otra época. Nosotros somos una democracia, una república democrática, y el perdón del presidente es algo muy complejo, porque es un mal ejemplo para el resto de la sociedad, porque siempre remite a una simetría, porque alguno es perdonado y por qué otro no, y porque es un remedio muy excepcional que se utiliza muy pocas veces para personas que están muy enfermas o para personas que han sido condenadas muy injustamente. Y me parece que pensar ese instrumento, así, esa categoría como un instrumento, me parece que no le hace bien a un sistema institucional en que si de algo carece es un sistema claro de premios y castigos. Y el indulto básicamente es un mecanismo para eludir castigos. Y acá me parece que precisamos reglas claras, castigos, premios y ser previsibles de acuerdo con la ley. Me parece que hay que profundizar el camino de la ley y no tomar diagonales. Atajo. Y los indultos son un atajo. Hace unos minutos Hernán Capielo publicaba que la justicia estudia reabrir la causa Los Sauces Otesur, digamos, y se ha puesto mucho hincapié desde la política, sobre todo desde el kirchnerismo, en decir que la culpa de esto era de la justicia y no de quien es juzgada. ¿Cómo crees que se puede devenir? Ahí tenés el título. La jueza Figueroa regresó al país, se reanuda la expectativa por el caso Otesur Los Sauces. También dice, solo resta el voto de la magistrada para decidir si se reabre o no el expediente por lavado de dinero donde la vicepresidenta y sus hijos fueron sobreseídos sin juicio. El juego de los procesos penales es hasta que no terminan, no termina. Así funciona la justicia. Pero así funciona cualquier expediente, el de Don José o el de Cristina Fernández de Kirchner o el que se nos antoje, digamos, o el de Donald Trump, por poner un ejemplo en Estados Unidos. Digamos, los procesos penales o los procesos judiciales terminan cuando terminan. Este es un proceso que fue cerrado antes del juicio oral, que eso trajo algún tipo de discusión, porque digamos, no es una forma normal de cerrar los procesos, pero no quedó cerrado definitivamente, quedó una apelación. Hubo apelaciones y obviamente los jueces decidirán si hay que abrirlo o no. Y si hay que abrirlo, ¿cuál es el problema de abrirlo? Va a haber un juicio oral eventualmente. Y un juicio oral, digamos, Puedes defenderte. Es una forma, es la única forma que tiene la República Democrática de exigirle responsabilidad a un ciudadano. Felizmente salimos, como en la época medieval, que la gente la mataban, que la colgaban, hay juicios de acuerdo con la ley. Y los juicios penales son eso, los juicios orales son eso, son el único mecanismo que tenemos los ciudadanos a través de la justicia para exigirle responsabilidad a un ciudadano. Me parece que se dramatiza demasiado todo y se lo utiliza como si se utiliza la ley como si fuese un martillo. Y un martillo sirve para clavar un clavo, pero también para reventar un dedo. Por eso nosotros tratamos de hacer que los martillos se usen realmente. Tenés en tu casa uno, se rompe algo, tratás de arreglarlo. No usás el martillo para castigar a un amigo o a un vecino, porque estás desnaturalizando esa función. Yo creo que en un sector de nuestra dirigencia utiliza demasiado todo lo que son los remedios institucionales como si fuese una caja de herramientas que tienen solamente el fin que le damos nosotros. Y no es así. Tienen fines para los que fueron previstos en la Constitución y justamente la mayor cuota de responsabilidad de quienes tienen funciones públicas tiene que ver con ser lo más leales posibles al fin para que ese instrumento fue usado. En este caso hay un juicio que está en una etapa de debate y que los jueces decidirán si se cierra definitivamente o si hay que ir a un juicio oral. Y me parece que ahí se termina. Todo lo que se monta en alrededor de eso nos hace mal porque nos aleja del camino de la ley. Ya vimos la semana pasada algunos hechos en la provincia de Buenos Aires que nos mostraron muy nítidamente qué nos pasa cuando nos alejamos del camino de la ley, ¿no? Bueno, ahí te pregunto sobre eso, Sí. como hombre de la ley, vamos por primero las consecuencias y después las causas, pero en este caso cuando ves que hay cacheo, cuando hay gente que la bajás del colectivo en un horario que todos saben que no sirve, ¿qué te genera? Horrible, digamos eso, primero porque eso con respecto a qué se lo mide, a la Constitución. Digamos, más allá de lo que opine José, lo que opine Federico, Sí, una constitución que te dice hay una Constitución que dice cuándo, cómo y por qué. Porque vos, salvo un hecho de flagrancia que es la única tenemos oportunidad. derecho a circular, tenemos derecho a llevar en nuestra mochila lo que queremos, es parte de nuestra privacidad. Por eso la Constitución prohíbe, en principio, que un funcionario político le ordene a la fuerza de seguridad que caché a las personas solamente porque le parece que hay que hacerlo. Son respuestas pan-punitivistas que por ahí tienen que ver más con una cuestión simbólica, pero que hieren los derechos. Hieren los derechos
y que seguramente, ojalá los jueces, si les toca algún caso analizarlo, porque de ese caso puede surgir un delito o una falta, una infracción, ojalá que los jueces, cuando tengan que interpretar esos hechos, den mensajes muy claros a favor de la Constitución y no a favor de una situación contingente, porque lo que hay que hacer es que tratar de engordar los derechos, no de enflaquecerlos. Cuando más inseguridad hay que aplicar más fuerte la ley, hay que impedir cosas como que nos molestan tanto como la puerta giratoria, como que un chorro hoy esté robando acá, vaya a preso y mañana vuelva a robar en el mismo lugar. Eso hay que evitarlo. Pero ¿cómo se evita eso? Eso se evita aplicando la ley. Eso se evita haciendo más fuertes los derechos, no haciéndolos más flacos. Y esto de los cacheos, en principio, uno puede ver recordar imágenes de películas y la linkea muy fácilmente con épocas feas de la Argentina, ¿no? Épocas muy feas, la gente desfilando, los colectivos, vivir en un estado de sospecha permanente como que estamos todos en libertad condicional. Eso me parece que, primero, no lo permite la Constitución y segundo, me parece que no tenemos que acostumbrarnos porque los derechos nuestros son nuestros y nadie puede disponer de ellos, son nuestros y solo los puede destruir un juez a través de una sentencia, no los puede afectar ningún funcionario policial por una orden política. Eso tenemos que tenerlo claro, porque si nos acostumbramos ya estamos sonados, porque vamos siempre perdiendo cada vez más capas de esas cosas hermosas, que son los derechos, que son capas que nos protegen. Hablabas recién de la puerta giratoria y también hay una cuestión que tiene que ver con una situación de inseguridad que va increyendo, digamos. Desde la justicia, ¿cómo se ve? Digamos, ¿qué habría que hacer para resolverlo? Yo creo que hay que hacer 2 o 3 cosas. La verdad, el tema que tanto molesta a la sociedad y que tanto desmoraliza a las fuerzas policiales, que tiene que ver con que la gente entra por una puerta y sale por la otra, hay un problema de gestión de los detenidos. Es largo de explicar, no podemos hacerlo hoy, pero básicamente hay que sentarse en una mesa y la justicia tiene que reflexionar cómo trabaja, cómo gestiona las personas, qué hace con las personas que están presas, porque el tema de las libertades es para discutirlo largo y tendido. Eso hay que articularlo con las fuerzas de seguridad y con el servicio penitenciario. Lo concreto es que ni el sistema judicial, ni el penitenciario, ni el policial está hoy en condiciones de trabajar los detenidos de acuerdo a como las leyes contemplan pasos. Como no podemos cumplir los pasos, esos en tiempo y forma, se exacerban las libertades. A mí me parece que hay que sentarse en una mesa, gestionar y cada cual tendrá que hacer un momento de reflexión. Eso por un lado. Después, porque es muy importante dar una respuesta a la sociedad en cuanto a que el que comete un delito rápidamente tiene que ser encarcelado y enjuiciado. Pero después tampoco hay que correr el riesgo del panpunitivismo y una política de seguridad no puede pensarse sin el colegio y sin el mundo del trabajo. Sí, con el todo, es una cuestión sistémica. Es una cuestión sistémica. La respuesta judicial es ahora ya, porque si hay una persona que molesta en el barrio, tiene que ser responsabilizada por eso y juzgada. Pero después hay otro tipo de causas que tienen que ver con recuperar el rol del colegio y recuperar el mundo del trabajo. La gente quiere trabajar y hay que darle trabajo. Y no nos olvidemos nunca que el Estado nació, entre otras cosas, para cuidar nuestra seguridad y nuestras propiedades. No puede ser que a 40 años de la recuperación de la democracia estemos discutiendo qué hacer, peor todavía. Tenemos índices que son mucho peor. Digamos, y eso ha hecho algo que es muy feo y que se notó mucho la semana pasada, y me parece a mí que es muy preocupante, que la única barrera o la barrera más fuerte que separa a los gobernantes de los gobernados son las fuerzas de seguridad. Cuando el ministro Berni llega a ese lugar en la provincia de Buenos Aires donde hay una protesta, llegaba, mal o bien, no importa cómo, pero llegaba encarnando la autoridad pública del Estado y lo único que separaba a la protesta, que era el pueblo protestando, de la autoridad política, que era la autoridad elegida, eran las fuerzas de seguridad. Eso quiere decir que la legitimidad de la República Democrática está muy por debajo. Que después encima le echaron la culpa, porque también, digo, por esta cuestión de grieta odiosa que tenemos en nuestro país, terminó siendo culpa para la política, o parte de la política, de la policía de la ciudad, que en definitiva fue quien quiso defender. Que es la que rescata al funcionario. Que lo termina rescatando, que el día de mañana, digo, si encima le echa la culpa, no sé cómo reacciona esa fuerza pública. Porque ahí hay otro problema. En cualquier persona que siga las ciencias sociales sabe que uno primero comprueba hechos y después de tener hechos comprobados saca conclusiones. A mí me parece que hay una dinámica en nuestro país para algunos sectores que es al revés. Primero los hechos están sin comprobar, se extraen conclusiones y se trata de que esos hechos se ajusten a las conclusiones. Se empieza al revés, se construye la casa por el techo en vez de empezar por los cimientos. Entonces me parece que ahí
empiezan estos desaguisados que lo único que hacen, insisto, es reproducir una matriz que fabrica marginalidad, que fabrica injusticia, que fabrica inseguridad y que nos genera a todos condiciones mucho más feas para vivir. Federico, hay otra cuestión de la que hablamos mucho en estos días. Arrancó en Rosario, Sí. pero ya a esta altura creo que es una comodidad localizar en Rosario cuando vos tenés buena información de lo que pasa con el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o el entramado, cómo se va expandiendo. Contanos un poco eso desde tu mirada. Es la gran causa de la inseguridad. ¿Por qué? La gran causa de la inseguridad es la necesidad de muchas personas. A la Argentina tiene un problema en 2001 en adelante que son los expulsados. Digamos, ya Están fuera del sistema. claro, antes teníamos pobres, después teníamos poblaciones de pobreza, tenemos expulsados. Hay un montón de expulsados que tienen un problema, una relación muy compleja con las drogas, pero con el Paco, con drogas que funcionan como mecanismos que idiotizan a muchas Pues te personas. sacan, hay que explicarlo también, quien tiene esa adicción te sacan de tu conciencia, de tu racional. Sos una especie de zombie que lo único que quiere es drogarse. Eso hace que esas personas, con tal de drogarse, hagan cualquier barbaridad y cometan delitos para comprar droga. Eso tiene... Entonces la droga tiene dos grandes problemas. Uno es la circulación financiera, digamos, la dimensión financiera de eso, la plata que mueve, que es un problema que el Estado tiene que abordar y que no aborda con toda la intensidad que debería. Pero hay que hacerlo con los kioscos de drogas. Los kioscos de drogas son los que fabrican esta relación entre la marginalidad, la delincuencia y la inseguridad. Y uno, por una cuestión de una zona de confort, digamos, dice Rosario. No es Rosario solamente. Lamentablemente muchas zonas de la capital expandió. federal, muchas zonas del conurbano bonaerense están penetradas capilarmente y peor aún, el retiro del Estado, el de muchas partes, el Estado que no te lleva una ambulancia, que no te da un remedio, ha sido suplido por los narcos. Los narcos cumplen un rol que debería cumplir el Estado. Entonces tenemos expulsados, un Estado ausente y un montón de personas que tienen necesidades básicas que muchas veces, lamentablemente, las cumple el narcotráfico. El narcotráfico que tiene mucho dinero y con ese dinero penetra capas policiales, capas políticas, capas judiciales. Entonces me parece que si no tomamos ese toro por las astas, es imposible comprender en su conjunto la cuestión de la inseguridad. Que aparte esto es algo que ocurrió, ¿no?, en la región, cuando ves dónde están las zonas. Lamentablemente nos tuvimos que familiarizar en los últimos años con el tema de cómo funcionan los carteles de narcotráfico. Es así, se convierte en algo aspiracional, en un mundo de expulsados, el trabajar porque te dan cierta protección. ¿Hay connivencia en la política? Digo, ¿hay muchas investigaciones al respecto? Mirá, cuando el Estado no hace algo, es una forma de hacer. Que haya una ausencia del Estado en materia política, policial, educativa y judicial tiene que ver con una mezcla de desidia y de complicidad. Eso es inocultable y nadie de buena fe lo puede negar. Digamos, el narcotráfico además tiene una particularidad, genera mucho dinero que tiene la capacidad de penetrar un Estado que es poroso, que muchas veces está mal pago y que tiene graves problemas morales. Nuestro funcionariado tiene grandes problemas morales y tiene muy pocas formas de rendir cuentas. Entonces se generan espacios, intersticios, limbos, en las que el policía mira por otro lado, el juez y el fiscal aplican la ley de una manera un poco más blanda, hay un tipo que gerencia ese barrio y que a lo mejor no solo le brinda dinero a las autoridades, sino que le garantiza gerenciar el delito de manera tal que no sobrepase tales límites. Hay componentes muy complejos que, digamos, impiden una simplificación, pero que en general yo diría que tienen estas tres patas, ¿no? Tienen la desidia, la complicidad, que está aceitado por una circulación de dinero que hace que los bolsones de expulsados sean gerenciados por estos maridajes. Federico, un placer tenerte. Siempre es bueno y lo valoro inmensamente que vengas y demás con tu agenda judicial que realmente es muy importante. Gracias por haber venido. Placer para mí, José, gracias. Vamos a hablar con Diego Cabot, está Fino Chiaro, está Alfredo Sainz, pero antes quiero mostrarte un testimonio que no sé, pero a mí personalmente me conmovió y mucho, que tiene que ver con una familia destruida por la inseguridad y que dicen, ¿sabes qué? Queremos justicia. La Matanza es bastante jodida. Yo trabajaba en La Tablada y era una zona bastante complicada porque estaba